profeta Isaías. Capítulo 6, versículo 1. Y vamos a leer hasta el verso 8. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: purificados por el fuego. Amén. Gloria al Señor. Purificados por el fuego. Lo que le sucedió al profeta Isaías es lo que nos suele suceder a la mayoría de los que hemos sido llamados por el Señor. Todos, de una u otra manera, aún habiendo nacido en una familia temerosa de Dios, alejada de las cosas del mundo, lo que a Dios no le agrada, conociendo la palabra desde niño, llega un momento de nuestra vida en el que nos suele pasar como le sucedió al profeta Isaías. Al estar frente a la presencia del Dios omnipotente,
al escuchar su voz, al recibir su llamado, hemos llegado a considerar cómo puede ser posible. Hemos llegado a creer que las cosas que un día vivimos, hicimos, las cosas que sabemos que no fueron del agrado de Dios, es algo que nos impediría ser usados en la manera como Dios nos los ha dicho. Isaías, al ver al Señor, dice la Escritura: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo rebelde, desobediente, de labios inmundos también. Él creyó que por su pecado moriría. Que para con el Señor Él no tendría lugar en sus planes, en el propósito, en lo que Él quería hacer con su pueblo Israel. Cuando venimos a la presencia del Señor, muchas veces no somos conscientes hasta que, estando en su presencia, somos expuestos a lo que un día fuimos, lo que un día hicimos, y que no teníamos conciencia de ello. Y entonces nos podemos mirar como un día no nos veíamos, como unos pecadores, como alguien que ofendió, como alguien que afrentó a un Dios tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, que lo único que le ha dado a nuestra vida ha sido bien y no mal. Eso sucede por una razón. Eso sucede porque el Espíritu Santo, en ese momento en que nos encontramos delante de la presencia del Señor, comienza a hacer algo en nuestra vida. Nos comienza a convencer de pecado. Nos hace entender que necesitamos de la gracia del perdón, que no hemos sido tan buenos como muchas veces creíamos. Porque cuando miramos al profeta Isaías, usted no encuentra un hombre como muchos judíos que estaban viviendo una vida
apartada, lejos de las cosas de Dios. Sin embargo, la presencia de Dios lo hizo reconsiderar. No he sido tan bueno, no he hecho las cosas tan buenas como yo creía. Se sintió culpable. Y ahí es donde Dios realmente comienza a trabajar. Cuando realmente delante de Dios reconocemos que no somos tan buenos, que no somos tan limpios, que no somos tan puros, que no somos tan íntegros. Pero pasa que muchas veces, habiéndonos el Señor hecho sentir que lo hemos ofendido, que le hemos fallado, que le hemos desobedecido, y que eso lo está haciendo porque quiere quitar esa culpa, porque quiere quitar ese pecado, porque nos quiere limpiar, porque nos quiere purificar. Entonces nos rehusamos, nos negamos, rechazamos aquello que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Llegamos a considerar en algunos casos que mi pecado no tiene perdón, y en otros casos vivimos como si Dios nunca nos hubiera perdonado. Isaías dice: ay de mí que soy hombre pecador. Cuando él reconoce la condición en la cual se encontraba, dice la Escritura que uno de los serafines tomó con una pinza un carbón encendido del altar y lo pasó por sus labios. Y entonces el Señor le habló y le dijo: he aquí es quitado tu pecado. He aquí eres limpiado, purificado. Ahora estás sin culpa delante de mí. Un hombre pecador necesitó del fuego del altar. Ese carbón encendido representa al Espíritu Santo, que muchas veces hemos venido habiendo hecho cosas que no fueron del agrado de Dios, sintiendo que no tenemos perdón, sintiendo que lo que hemos hecho no merece ser perdonado, pero el Señor en su misericordia hace arder su Espíritu, y el Espíritu en nuestra vida nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos descontamina, quita nuestro pecado. Jeremías necesitó Isaías necesitó tener contacto con el fuego. ¿Para ser qué? Purificado. Usted dirá:
Yo fui rebelde, yo fui desobediente. Yo hice cosas que no eran del agrado de Dios. Por eso creo que Dios nunca me perdonará. Por eso creo que Dios nunca me usará. Isaías no era profeta. Sin embargo, llegó a ser el profeta que más profecía dio acerca del Mesías, acerca del ungido, acerca del Hijo de Dios. Un hombre que en un momento estuvo habitando como habitaba el resto del pueblo, viviendo quizás no en la misma manera, pero haciendo cosas que no eran del agrado de Dios. Pero el fuego que tuvo contacto con él lo limpió. Por eso en esta mañana cantábamos: llama de fuego, ven y purifícame. Porque eso fue lo que hizo el fuego en Isaías. Lo purificó, lo limpió. Entre más nos acerquemos al fuego, más seremos ¿qué? Purificados. Le pasó a Moisés. Moisés vio el fuego en la cumbre de la montaña. Lo vio. Sin embargo, donde él estaba, solamente lo veía. Atraído por ese fuego, dijo: iré y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Y a medida que se fue acercando, entonces se escuchó la voz que le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies. Cuando se acercó, escuchó la voz que le hizo saber quién era el que estaba en medio de ese fuego, que le hizo saber que le era necesario quitarse el calzado de sus pies. Entre más te acerques a la llama, entre más te acerques al fuego, entonces podrás escuchar más su voz y entonces podrás conocer aquello que tienes que hacer para que tu vida pueda cambiar. No podemos continuar como muchos desde lejos. Sí, muchos están viendo desde lejos lo que está sucediendo en este lugar. Pero tú que te has atrevido a acercarte, que te has atrevido a entrar,
¿Cómo lo has estado sintiendo? La llama ha estado haciendo algo en tu vida. Su voz te ha estado hablando, pero también esa misma llama, ese mismo fuego te ha estado limpiando. Algunos han estado sintiendo que pensamientos negativos se han estado yendo. Su manera de pensar le ha estado cambiando. Su manera de hablar, su manera de actuar. Ahora están sintiendo una libertad que antes no sentían. Tienen hambre y sed de la palabra. Tienen libertad para orar, para adorar. Tienen anhelo por la casa del Señor. Sienten una paz, un gozo, y usted se preguntará, pero ¿por qué esto está pasando? Es que el fuego te ha estado purificando, es que el fuego te ha estado limpiando, es que el fuego te ha estado santificando. Una vez el fuego limpió a Isaías, entonces escucha la voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Inmediatamente Isaías dice: envíame a mí. Porque ya no tenía la culpa. Ya no tenía el pecado. Ya no era un hombre de labios inmundos. El fuego lo había transformado. Y entonces allí encontramos a este hombre que durante toda su vida mantuvo el fuego encendido en su vida. Luego que Moisés se quitó el calzado de sus pies, entonces el Señor le reveló que Él era el Dios de Israel y que lo enviaba a Egipto a liberar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿En qué momento lo hizo? ¿En qué momento fue enviado Moisés? Después que el fuego le hizo ¿qué? Quitarse el calzado de sus pies. Hay cosas que Dios las hará contigo luego que aquellas cosas que no son de su agrado hayan desaparecido en tu vida. El Señor nos está dando formación. Yo lo he sentido, yo sabía por el Espíritu que estos años que han transcurrido iban a ser así. Y yo le digo una cosa: aquellos hijos fieles que han sabido esperar, porque han entendido que era necesario la formación, la preparación. Porque en medio de todo Dios ha estado dándonos madurez. Y los frutos han estado apareciendo. El amor
amor, la paciencia. Todos estos frutos que busca el Señor en cada uno de nosotros, ya en muchos acá se han estado viendo. ¿Qué es lo próximo que está por pasar? Que muchos, al igual que Moisés, van a salir allá, pero no van a salir de cualquier manera. Van a salir apasionados, con el fuego encendido, sin deseos de volver atrás, sin deseo de desviarse, sin deseos de detenerse, con el deseo de llegar a donde Dios los está enviando. El fuego hizo que Moisés cambiara. Necesitó del fuego para poder quitar ese calzado que representó 80 años, 40 en Egipto y 40 en Madián, desconectados del propósito y de la voluntad del Señor. Libro de Malaquías. Y no se asuste que no vamos a hablar de diezmo. Capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. La razón por la que muchas veces los escribas, los fariseos, se escandalizaban con Jesús era porque Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Ellos decían: pero ¿quién es este para que también perdone pecados? Acá encontramos una profecía que habla de Juan el Bautista, pero que también habla de Jesús. Habla de que Juan vendría a preparar el camino del Señor, pero habla de Jesús, que Él vendría, y no vendría de cualquier manera. Él vendría como fuego purificador. Por eso todos los que venían a Él, en cualquier condición en la que se encontraran, eran recibidos, eran amados y sus pecados eran perdonados. Porque el fuego del Señor es el que limpia, es el que purifica, es el que santifica. Si tú has venido al Señor, su fuego te limpiará, su fuego te purificará, su fuego te santificará.
hemos entendido y lo hemos tomado de una manera liviana, ligera. Cuando realmente somos expuestos al juego, lo que sucede en nuestras vidas es algo que muchas veces no vamos a alcanzar a dimensionar. La pregunta es ¿por qué muchos no suelen estar viviendo lo que realmente se debería estar viviendo? Y le voy a hablar de una experiencia. Recientemente estuvimos visitando un lugar donde se le da lugar al Espíritu Santo como usted no tiene idea. Y nos atendieron unos servidores gozosos, gustosos de que de una ciudad como esta estuvieran personas visitando allá. Y esa persona se ha quedado para decirnos: nosotros todos los fines de semana estamos viendo gente de todos los lugares de la tierra viniendo hasta acá. Y lo más tremendo, nos decía, porque fue honesta esa persona, a veces nosotros notamos que en los que vienen suceden cosas que nosotros que estamos aquí a veces no las estamos viviendo, no las estamos sintiendo. Y me decía, y somos conscientes de algo, nos hemos acostumbrado al punto de que ya la disposición, el hambre, la sed, el anhelo, lo hemos bajado. No habían pasado, escuche bien, yo no había hablado con esa persona. Y nosotros llegamos al lugar y el lugar tiene unas rejas de la parte de afuera. Y nosotros no habíamos cruzado las rejas para entrar a lo que sería la terraza, cuando ya yo estaba. Y el lugar estaba cerrado. Así que nos atendieron por una de las oficinas. Cuando nos abren la puerta, yo era llora y llora. La presencia del Espíritu Santo en ese lugar, el juego, la unción, mi esposa, mis hijos, yo veía y yo decía: wow, gracias, Señor. Con Jesús pasó igual. Él era fuego purificador. Sin embargo, todos los que se acercaron a Él no lo hicieron con la disposición de recibir la palabra que los haría cambiar.
No lo hicieron reverenciándolo, honrándolo. Por esa razón, sus vidas permanecieron igual. Isaías tuvo una visión e inmediatamente se sintió pecador. Moisés vio la visión y se acercó al punto que escuchó su voz. Pero hubieron personas en el ministerio de Jesús que, pudiendo haber recibido lo que recibió Isaías, lo que recibió Moisés, no lo recibieron. Porque no entendieron que Jesús había venido como el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso no aceptaron cuando Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Y en lugar de aceptarlo, lo que comenzaron fue a cuestionarlo. Déjeme decirle que lo primero que hará el fuego en tu vida será limpiarte. Lo primero que hará el fuego en tu vida será purificarte. Lo primero que hará el fuego en tu vida será santificarte. Después vendrá lo demás. Anhele que el fuego en esta mañana limpie tu vida. Anhele que limpie tu mente, que limpie tu corazón, que limpie tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser. Que Dios pueda hacer con tu vida lo que Él quiera hacer. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice la palabra: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Los apóstoles esperaron como Jesús se los había dicho en Jerusalén. Y llegó el día de Pentecostés. Dice que un viento recio sopló sobre el lugar donde ellos se encontraban. Y dice que se les aparecieron lenguas de fuego. Y todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Así lo dice una traducción. Diferentes lenguas. Según el Espíritu le daba que hablasen. Muchos de los que vieron lo que había sucedido con estos judíos, dice que se comenzaron a burlar. Pero Pedro, ya no el Pedro que vemos caminando con Jesús, que muchas veces estaba bien y otras veces estaba mal. Ahora la Escritura lo muestra purificado por el fuego.
Ahora la Escritura lo muestra, que el fuego lo había purificado. Hasta ahí llegó la inestabilidad de Pedro. Esa inestabilidad que tienen muchos. Hoy sí, mañana no. Y usted sabe lo que sigue. Que salen de acá, que uno queda convencido, ese hijo, esa hija, ya no vuelve a ser el mismo. De aquí en adelante ya ese es un nuevo hombre, una nueva mujer. La palabra que Dios le habló, lo que el Espíritu ministró a su espíritu, le ha hecho cambiar. Pero después de un par de días, uno se encuentra la misma o una peor condición, y uno dice: ¿qué pasó aquí? ¿Dónde quedó? Sí, Pedro había caminado con el Señor 3 años y medio, pero solo el día de Pentecostés fue que él fue bautizado. Fue que el Espíritu Santo se derramó sobre él. Fue que el fuego quitó y lo empoderó. Cuando Pedro está bajo este fuego, dice la Escritura que abrió su boca y comenzó a decirle a la multitud de los judíos que habían venido hasta Jerusalén, porque habían venido de muchas naciones por causa de las fiestas que se celebraban, las fiestas del Pentecostés. Cuando Pedro abre su boca y comienza a hablar, lo que aquellos hombres comenzaron a sentir era algo muy distinto a lo que normalmente ellos escuchaban. Cuando un religioso, cuando alguien que aunque le citaba la ley, no lo estaba haciendo bajo la unción, bajo el fuego del Espíritu Santo. Cuando ellos escuchan a Pedro hablar, entonces es que sucede esto que vemos acá. Entonces es que dice la Escritura: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ellos se sintieron pecadores. Sintieron que la condición en la que ellos estaban era una condición que lo que traería a su vida sería condenación. Ellos en ese momento no pensaron en que Dios, al igual que los apóstoles, los empoderara para ir aquí, para ir allá, para ir acá. No, ellos pensaron en su limpieza espiritual. Ellos preguntaron: ¿qué hacemos para no cargar con este pecado? ¿Qué hacemos para no estar sucios, para no estar inmundos, para no estar contaminados? ¿Qué hacemos? Porque eso es lo que hace el Espíritu, porque eso es lo que hace el fuego. Te hace sentir, te hace entender, te hace conocer la verdadera condición en la que tú estás. Cuando ellos se abren, entonces es que Pedro les dice:
Pedro les dice: arrepentíos. ¿Y qué más? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Allí el perdón de pecado es para purificación. Para perdón de pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Se necesita tener una limpieza. Préstame un vaso, hija, rápidamente, y una botella con agua. Muchos quieren hacer algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Muchos quieren tener al Espíritu Santo en su vida, pero lo quieren tener de cualquier manera. Ese no es el orden de Dios. Colabórame acá. Este vaso está ahí, pero digamos que este vaso estuviera sucio. El Espíritu Santo, con su fuego, lo primero que hace es arder en este vaso para quitar toda la impureza que estaba dentro, sacar toda la inmundicia, el resentimiento, el odio, la amargura, la falta de perdón, todo. Y luego que lo ha sacado, entonces viene Él y hace esto, porque Él es como agua. Lo dice la Escritura, pero también lo dice la adoración que hemos estado dando. Entonces Él hace esto. ¿Comienza qué? A derramarse sobre la vida. Y entre más lugar haya, va a ser, se derramará. Entre más tú tengas disposición en tu corazón para Él, entre más hambre, entre más sed, Él entonces pasa. Hay gente que acá le da poco lugar al Espíritu Santo. Vienen y no adoran.
Colócate de pie. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay culpa que el Señor no pueda quitar. No hay inmundicia, dijo Isaías, ay de mí que soy hombre de labios inmundos, que el fuego no pueda purificar.